Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Muy buenas noches, cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el profesor Luis Alfonso Bermúdez le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasud, página web ipasud.distrital.edu.co y también nos encuentra con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. El programa de hoy está enmarcado en un tema fundamental para reflexionar la cultura y la paz en un mundo cada vez más polarizado. ¿Es posible construir una cultura que abrace el respeto, la diversidad y la no violencia? Hoy hablaremos con nuestro invitado, el exministro de Cultura, Juan David Correa, y por supuesto con ustedes, nuestros oyentes. Por lo tanto, le doy paso al profesor Luis Alfonso Bermúdez. Buenas noches, profesor. ¿Cómo va? Sonia, buenas noches. Gracias por tu presentación. Señor ministro, y discúlpeme, como ya se lo he comentado en anterior ocasión, para mí sigue siendo el ministro, aun cuando tengamos una nueva ministra de las Culturas que es egresada de nuestra universidad. De tal manera que es muy importante contar con su presencia y que haya aceptado acompañarnos a este escenario de la academia. Eh, Como hemos iniciado, hablaremos de la paz desde el hecho cultural, y cultura significa todo. Eh, Sería interesante tener una retrospectiva de los alcances y logros desde la autoridad de la cultura. Esto en lo que tiene que ver con el avance y aciertos para la paz en nuestro país. ¿Cuál sería ese planteamiento, querido Juan David? Buenas noches, Luis, Alfonso. Buenas noches, Sonia. Y buenas noches a todos los oyentes, por supuesto, de la UD Estéreo, del Instituto de Paz, de la gente que nos está escuchando a esta hora. Agradeciendo, por supuesto, la deferencia y el reconocimiento por la tarea que hice al frente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Eh, También agradezco, por supuesto, la posibilidad de seguir conversando sobre temas que creo que son más urgentes e importantes en el país. Uno de ellos, por supuesto, es la paz. ¿Qué significa y qué cambia y qué ha cambiado, me preguntas tú, como logros o como avances en el tema de la paz en Colombia, en este gobierno del cambio? Y si se quiere desde lo cultural, que como bien mencionas tú también, tiene que ver con todo. La cultura es aquello en lo que crecemos, lo que nos rodea, lo que somos. No estamos por fuera de la cultura. La cultura no es, como quiso hacernos creer el neoliberalismo, las artes solamente y las industrias culturales, sino la idea misma que tenemos nosotros como identidad y como formas de pensar, habitar el territorio, y en este caso el territorio o una nación imaginada llamada Colombia. Una nación por demás que ha tenido una historia conflictiva desde su propia fundación como república, desde su propia creación como república. Las repúblicas nacen de revoluciones, las revoluciones en general han sido revoluciones guerreristas, violentas, patriarcales, y se oponen, por supuesto, a otras ideas también violentas y guerreristas y patriarcales, que son las ideas coloniales. Si menciono estas dos ideas es porque precisamente creo que en el momento que vivimos hoy en Colombia se ha hablado con una mayor ascendencia y de una manera mucho más pública
de asuntos que nos anteceden y que nos constituyen como nación. Si olvidamos quiénes somos y de dónde venimos y cuáles han sido nuestros conflictos, yo creo que difícilmente vamos a entender cuál es la posibilidad de reconciliarnos o en todo caso de empezar a tramitar nuestras conflictividades con una imaginación social distinta. Y hablo de imaginación social porque creo que este gobierno lo primero que hizo y lo primero que yo quisiera reconocer como un logro incontestable es la inclusión de extensas poblaciones excluidas del país en las instituciones públicas colombianas. La presencia incontestable de pueblos excluidos como el pueblo afro del Pacífico y del Caribe, la presencia y el reconocimiento de sujetos de derechos y la dignificación de extensas poblaciones, como lo digo, como los campesinos, como el sindicalismo que fue perseguido, violentado, asesinado y considerado un actor estigmatizado por la ultraderecha y la derecha colombiana, son hechos incontestables de paz para imaginar unas nuevas culturas que habitan este territorio y que tienen que entrar en un diálogo que tiene que pasar, por supuesto, por reflexionar sobre la clase, la racialización, la aporofobia, que es la fobia a los pobres, o a los pobres no, a las personas en condición de pobreza, por supuesto, y a una idea del país que se quiso construir desde una centralidad, desde unas élites que son precisamente las que tenemos que contestar hoy, no para aniquilarlas ni exterminarlas, sino para entrar en un diálogo mucho más profundo y atento y entender la interculturalidad de la que está constituida esta nación o este territorio imaginado Colombia. Yo creo que ese sería como el marco que yo te propongo, de acuerdo a las ideas que hemos conversado, para trabajar y para pensar en cómo activar la paz como un mecanismo cotidiano, como un mecanismo cultural, como un mecanismo simbólico y por supuesto como un mecanismo institucional, por ser de las instituciones también las que tienen que proponer una posibilidad de paz cotidiana institucional, porque también el Estado ha producido violencia en este país. Esas serían algunas consideraciones generales como para meternos en el tema que me propones. Claro que sí, exministro, para contextualizar estuvo muy bien, pero también nos gustaría para nosotros, para nuestros oyentes y para nosotros mismos, exministro, que habláramos de qué entendemos por una cultura de paz y por qué es importante promover esta cultura de paz en nuestra sociedad, pues no solo en Colombia, sino en el mundo. Gracias, Sonia. Si la cultura es aquello que se cultiva, es decir, es aquello que se crea a partir, ¿cierto?, de unas costumbres, unos usos, unas formas de conversación, unas formas de representación, unas formas de simbolización y unas formas de habitación, por supuesto, de alimentación en el territorio. Tendríamos que decir que aquí también hemos creado culturas de la violencia, culturas de la guerra, y yo diría que una Yes. cultura del narcotráfico que también nos ha habitado en los 50 o 60 años. Desmontar esas culturas es lo que estamos proponiendo desde la resignificación o desde la idea de crear una contestación a esas culturas desde otras culturas. ¿Cuáles son esas otras culturas que nos proponen mecanismos para la convivencia y la paz en el país? Yo creo que muestra de la convivencia y la paz de este país, la respuesta o parte de la respuesta está en las víctimas y en las poblaciones más violentadas que habitan territorios excluidos del país. Allá donde usted vaya en Colombia, a Quibdó, a Tumaco, a Manaure, a Maicao, al Catatumbo, al Amazonas, a Leticia, a Puerto Leguízamo, a donde usted vaya, encuentra algo que no va en muchos lugares del mundo, o encuentra varias cosas. Lo primero es una diversidad biológica y cultural eh, absolutamente apabullante. Y lo segundo son unas formas de resistencia cultural a través de la lengua, costumbres y formas del pasado. Pongo un ejemplo, la partería, el biche, y cultural, por supuesto, a través de la convivencia. Es decir, las comunidades han aprendido a resistir a pesar de todo el horror que han vivido, gracias, por supuesto, a la fuerza de su territorio
y de su cultura. Yo creo que ahí hay una primera respuesta y esto no es una idea peregrina. Puedo poner ejemplos concretos y claros. En en la masacre y el holocausto que vivieron los pueblos indígenas amazónicos por la empresa extractivista del caucho, quedaron pueblos reducidos casi a sus mínimas expresiones y volvieron a levantarse gracias a su cultura, como lo atestiguan libros brillantes como Holocausto en el Amazonas del profesor Roberto Pineda y estudios como los que ha hecho el profesor John Landaburu, que hace muchos años llevan investigando y estudiando estos temas. El profesor Jaime Arocha, por ejemplo, habla de la socola y de las formas culturales del cuidado y del bienestar, del buen vivir, del vivir sabroso, que no es una frase que se deba contestar con todo el racismo que se ha contestado desde el centro del país, sino que tiene que hacernos pensar por qué las relaciones de esas culturas con la naturaleza, a pesar del arrasamiento, tienen cosas que enseñarnos. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos entonces que aprender como sociedad desde las ciudades y desde las élites de esas relaciones que hay entre los territorios y las culturas y no hemos querido aprender por una idea también cultural que se sembró en este país y era que éramos un país blanco, conservador, confesional, parroquial y así estuvimos durante ciento y pico de años con una constitución, 105 años para ser exacto, un siglo y 5 años, con una constitución que le cerró el paso y que le cerró la vía a todas esas culturas y a todas esas formas de expresión que yo creo que el gobierno del cambio ha recuperado, no en el sentido de que no estuvieran ahí, en el sentido de que las ha puesto otra vez en la discusión pública. Nos vamos a tardar, por supuesto, pero si podemos empezar a hablar de estos temas, si en la educación de los niños y niñas, si en las universidades, si en los espacios de decisión pública empezamos a entender que lo que decíamos no solo nos afecta a nosotros, sino a una serie de culturas, insisto, 115 pueblos indígenas, poblaciones afro, palenqueras, campesinas, raizales, rom, jóvenes, poblaciones LGBTIQ+, esto, que no se puede volver tampoco una guerra identitaria, sino precisamente aprovechar esa diversidad para crear culturas mucho más complejas, se le puede oponer a esa cultura de la violencia, del dinero fácil, de la narcocultura, de la belleza express, de las cirugías plásticas, de la sexualización de las mujeres, del patriarcado como un valor consustancial a este país y creo que es desde ahí, desde donde el progresismo tiene que imaginar una nueva salida para la paz y para la convivencia en este país y ahí son definitivas las culturas colombianas. Muy bien, señor el ministro. Y en ese orden de ideas, se nos ocurre preguntar o consultarle, en los escenarios nacionales de tanta riqueza cultural, ¿cómo se avisora el escenario de la paz? Usted que ha tenido la oportunidad de conocerlo, de recorrerlo, de palparlo, ¿cómo es allí? ¿Cómo ellos avisoran? ¿Cómo lo sienten? ¿Hay algo, se siente esperanza, hábitos de esperanza en esos escenarios? Yo quisiera, Luis, discutir la idea de la esperanza, me interesa más la idea de camino y si se quiere de horizonte, porque la esperanza lo que hace en el fondo es llenar a la gente de una ilusión que si no se cumple, lo asumen el fracaso. Creo que el camino lo tenemos que andar juntos y el horizonte lo tenemos que alcanzar juntos y eso es lo primero. Lo segundo, en los territorios, lo que estamos o lo que se estaba diciendo, yo lo sigo diciendo porque sigo apoyando el gobierno y sigo apoyando el movimiento progresista colombiano y siento que es el único proyecto que tiene un horizonte de sentido para este país. La derecha no tiene un horizonte de sentido, no tiene una propuesta de país, es más violencia, es más guerra, es más seguridad, es menos derechos públicos, laborales para los trabajadores. Entonces, una ansiedad porque las cosas ocurran rápido, porque llevan mucho tiempo en una desesperanza, ahí sí desesperanza, en una desilusión y en una decepción y en un olvido y una exclusión que es plausible. No nos estamos inventando
la exclusión, no estamos poniendo el espejo retrovisor, como le gusta decir a los medios de comunicación, estamos constatando que en cientos de municipios del país y ciudades intermedias o ciudades ya grandes como Quibdó, Santa Marta, no hay acueducto. Si no hay justicia social, cultural, económica, epistémica, en este país no va a haber paz. Si no hay transformación de los territorios, y los territorios excluidos en Colombia no solo son los territorios lejanos a las ciudades, son los barrios de las principales ciudades de Colombia, que son los territorios más excluidos del país, en el sentido de que tienen más población, más gente vive allí excluida. Si no llevamos estas causas que ha abrazado este gobierno, la reforma a la salud, la reforma laboral, las reformas a la educación, porque tiene que haber educación pública gratuita para todos, porque son derechos, no son oportunidades. Tenemos que dejar de ver el Estado y el gobierno como una empresa, que fue lo que nos quiso convencer el neoliberalismo. No venimos a gerenciar nada, venimos a administrar públicamente los recursos de los colombianos para que haya una justicia en esa administración de esos recursos y la población colombiana pueda crecer de una manera igualitaria, de una manera paritaria. En ese sentido, yo creo que la promesa de lo que se ha hecho se va a instalar hacia el futuro si somos capaces como sociedad, y eso yo lo hablaba en todos los territorios, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Valledupar, en Barranca Bermeja, en Pasto, si somos capaces de entender como sociedad que la llave de la solución, esto no está solamente en quienes tengamos en nuestras manos, digamos, las responsabilidades públicas, sino también está en la sociedad. Por eso es importante hablar de un concepto o de una idea que es la paz cotidiana. Si no somos capaces de empezar a poner en práctica y a poner en funcionamiento mecanismos de convivencia cotidianos, formas, digamos, de apropiación de la convivencia cotidianos, eso también se va a volver una y otra vez una especie de desilusión permanente. Con esto lo que quiero decir es que la esperanza que llama Luis, o el camino que llamo yo, o el horizonte, tiene que ser un horizonte primero que tenga en su visión que esto no es un proceso de 2 años, esto es un proceso de por lo menos 2 generaciones. Reconstruir un país asolado por la violencia que hemos vivido, por las injusticias y la captación de recursos que siguen sucediendo en el país por parte de unos actores corruptos que en general han beneficiado a las élites colombianas, insistir en que el cambio de la educación tiene que pasar de lo privado a lo público, insistir en que tenemos que volver a considerar la formación artística y cultural dentro de los colegios y las escuelas, insistir en que las mujeres tienen el mismo derecho y tienen que tener una participación no solo igualitaria, sino horizontal en los destinos del país, son asuntos, apenas unos pocos, que nos toca construirlos entre todos. Yo le digo a la gente que nos está escuchando hoy, tenemos que empezar a empoderarnos como sociedad. Las sociedades que han dado saltos sociales, como Corea, como México en algunas décadas y en estas en particular, y como muchos otros países, Francia y otros que son ejemplo para el mundo, aunque hoy haya crisis por todas partes, son sociedades que han tenido un convencimiento y un trabajo colectivo y una idea que a mí me interesa mucho, y es que lo común lo tenemos que empezar a responsabilizar y habitar todas y todos los colombianos. Apropiarnos de lo común. Eso es muy importante, exministro Juan David Correa. Yo quisiera hablar acerca de esa experiencia que usted ha tenido en territorio, porque usted cuando fue ministro de Cultura fue a las regiones, digamos, regiones olvidadas donde está el conflicto latente, fue a Chocó, fue pues a toda la zona del Pacífico y de alguna manera usted se da cuenta de esas realidades que viven pues las comunidades en estas zonas del país, en estas regiones. Sí me gustaría saber cuál fue o cuál es su percepción tras esta correría que hizo en territorios frente a esa cultura de paz, ¿sí? En unas zonas donde hay guerra, donde hay vulneración de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál fue como esa sensación que tuvo frente a esa sociedad que vive allí? Y sí, sí.
existe esa esperanza de la que usted habla. Yo me impuse la tarea de entender que yo no estaba representando los intereses de la clase de la que provengo, sino sin duda estaba obedeciendo y entraba al gobierno con la convicción de seguir un programa de gobierno que planteaba, entre otros asuntos, que el cambio era con las mujeres en el primer punto del programa de gobierno, y una segunda idea que para mí fue fundamental, y es que el trabajo y la inversión era en los territorios excluidos. Eso, por supuesto, supuso tensiones dentro de la clase a la que yo pertenezco, el sector, como lo llaman, cultural, hegemónico y de la élite, porque yo pertenezco a ese sector, tampoco yo me voy a llamar a equivocaciones. Yo he trabajado en la industria editorial, yo he trabajado en el periodismo, es decir, yo he trabajado en un sector hegemónico, pero he sido un convencido de que este país necesita un cambio profundo y por eso he apoyado pues al progresismo y a la izquierda como una persona independiente desde siempre, y mi historia personal pues tiene que ver con personas que vienen de las luchas sociales, de los movimientos sociales y de la izquierda en este país. Entonces, para poner, digamos, las cosas claras, yo me impuse obedecer o atender ese llamado del presidente, de su programa de gobierno, de su equipo de gobierno, y lo que hice la mayoría del año y medio que estuve como ministro fue ir a esos territorios para activar dos cosas. Lo primero, el reconocimiento. Si uno no reconoce este país y el país no lo reconoce a uno, si este país sigue fragmentado entre unas personas que salen en la televisión, están montadas en carros, echan discursos, pero jamás van al lugar, porque en general las altas autoridades colombianas no llegan o no llegaban, porque ahora este gobierno les está obligando a ir a los territorios que fuimos con el presidente, llámese López de Micay, Timbiquí, todo ese cañón que hoy está viviendo una guerra atroz, el Catatumbo o a tantos lugares que fuimos. Evidentemente la gente iba a sentir que no había ningún cambio. Creo que ese también es otro cambio que hay que señalar, el reconocimiento que hicimos. Y lo segundo, ¿a qué íbamos? Yo no iba a dar discursos, sino a escuchar y atender con esa escucha qué eran y cuáles eran los anhelos de la gente. No hay que idealizar ni romantizar tampoco al país ni a sus poblaciones. Esta sociedad en su conjunto, esta sociedad intercultural, ha vivido en carne propia y ha encarnado los dramas de la violencia en Colombia, y esos dramas también los ha tocado en su cultura. Es decir, estamos evidentemente ante una transculturalidad, es decir, tiempos superpuestos históricos dentro de unas mismas poblaciones. Los indígenas no son personas que no hayan tenido contacto, y además no son indígenas todos en una misma entidad, son pueblos muy diversos, distintos, que viven realidades complejas, locales, regionales. Entonces, al reconocer todo eso y al dejarme tocar todo con todo eso, lo que yo creo que lo que aparece es evidentemente varias ideas. Lo primero, el trabajo público tiene que hacerse de manera regional en Colombia. Esto no puede seguirse trabajando como si fuera posible abordarlo todo como una sola cosa. Las lógicas regionales son muy importantes porque también son lógicas culturales. Por eso es importante, por ejemplo, entender qué ocurre en el Magdalena Medio, por poner un solo ejemplo, en donde Barranca Bermeja es una ciudad que tiene influencia de 8 departamentos. No hemos podido desentrañar administrativamente, geográficamente, territorialmente y culturalmente qué quiere decir el Magdalena Medio, y no nos lo hemos medido a esas discusiones que planteó, por supuesto, la Constitución del 91. Entonces, al ir yo a esos territorios, lo que decidimos fue varias cosas. La primera, invertir el 70% de los recursos más altos que le da un gobierno a la cultura en el país en el año 2024 por 1.4 billones, de ellos 1.1, que quedó en uno por los recortes que se hicieron para inversión, el resto es funcionamiento, y en el año 2025 es unos recursos que más o menos quedaron en 700, 800 mil millones, porque 200.000 del billón que nos dieron para este año son para funcionamiento. Invertir el 70% de esos recursos en los territorios. ¿A través de qué mecanismos? Primero,
abriendo el Sistema Nacional de Convocatorias para quitar muchos requisitos, promover la participación de la gente. Pasamos de tener 5.000 participantes en el país a más de 15 o 20.000, lo cual causó, por supuesto, estragos porque el ministerio no estaba preparado para que entrara tal cantidad de gente, para que entrara tal cantidad de demanda. Segundo, creando un verdadero sistema o empezando a crear un verdadero sistema que ojalá continúe hacia el futuro de formación artística y cultural, primero dentro de las instituciones públicas del país, en donde el arte, la música fueron desterradas, se convirtieron en vocacionales, pero no en parte de la educación de los niños y niñas. La ministra actual, Yanay Kadamani, egresada de la SAP, como lo dijo Luis, logró y consiguió este año crear 1.200 puestos de planta para profesores artistas, es decir, licenciados en artes o artistas que puedan hacer una homologación en universidades públicas muy rápida para ir a dictar cursos de arte, cine, música y literatura en los colegios. Eso está en este momento en acción. Dotación de instrumentos para esos colegios, una verdadera inversión histórica en bibliotecas públicas en el país, considerando además que no solo las bibliotecas públicas eran importantes, sino las bibliotecas comunitarias. Lo que tratamos de hacer en todos esos territorios fue empezar a activar una red de trabajo conjunto con todas esas poblaciones que tienen que empezarse a sentir parte de una idea. Y quisiera terminar diciendo algo para contestar someramente la pregunta que me haces, que es muy amplia, y es el país cultural de los gestores culturales. Por primera vez en la historia se ha estado organizando. Hoy hay una asamblea cultural de más de 15.000 gestores culturales en Colombia, actuando y pensando políticamente, ya no solamente pidiendo que por qué no hacen más convocatorias de cine o quejándose, sino pensando, por ejemplo, asuntos sobre qué papel o cómo vamos a incidir nosotros como culturas en la reforma laboral. ¿Qué opinamos frente a la precarización de los artistas, gestores, pueblos, sabedores? Que fue muy importante el cambio de nombre del ministerio, culturas, saberes y artes, todas en un mismo lugar. Y así sucesivamente, una serie de acciones que no pueden terminar en este gobierno. El ministerio se abrió al país. El país evidentemente es mucho más grande que el ministerio. El ministerio necesita empezar a pensar en descentralizarse. Era una de las ideas que yo tenía. Va a quedar fortalecido con la creación de al menos 700 cargos de planta para el Ministerio de Cultura, que estaba convertido en un ministerio con una plantica chiquita que no podía tener una acción institucional importante. Y yo creo que avanzamos, dejamos un plan quinquenal de cultura, lo pueden consultar quienes nos están oyendo en la página del ministerio, un plan a 15 años, escrito, concertado y consultado, y además abierto, que es lo que más me gusta. ¿Por qué abierto? Porque por primera vez ese plan que lo sacamos quedó abierto para que haya consultas previas de los pueblos indígenas y de los pueblos afro que este año 2025 van a trabajar y van a agregar a ese plan sus propias búsquedas, anhelos, ilusiones y formas también culturales. Esa es otra cosa que se logró. Clara, acaba de entrar, me acaban de avisar hace un rato, acaba de entrar la ley, la reforma de la Ley General de la Cultura, que era una promesa de este gobierno, para armonizar la legislación cultural colombiana, para ampliar los derechos de la cultura en el país, para crear nuevas oportunidades de inversión y de lógicas en ejemplos, obras por impuestos culturales, regalías para la cultura, dignificación del trabajo de los gestores y actores culturales. Y finalmente diría que lo que tenemos hoy en el ministerio es un grupo de personas, allí directoras y directores, en su mayoría directoras, tengo que decirlo, convencidas de que el país necesita de una visión de mediano y largo plazo en lo que yo llamaría transcultural, otros llaman intercultural, en la idea de culturas híbridas que mencionó Néstor García Canclín en su época, para que entendamos que todos esos tiempos históricos, todas esas culturas y toda esa biodiversidad en un concepto que hemos llamado lo biocultural van a ser decisivas y definitivas en eso que llamamos el camino o la esperanza o la construcción de una convivencia y una paz para todas y todos los colombianos. Muy bien, señor ministro.
Eh, ha dicho usted cosas supremamente trascendentales y determinantes de las que nunca se había escuchado hablar en el país. Por ejemplo, el hecho de la cultura o el hecho de los asuntos culturales se tornó en anteriores etapas y gobiernos en un asunto meramente instrumental, en un asunto empresarial. Y en ese orden de ideas, nunca la cultura fue un factor determinante. Y es importante señalar, es importante destacar el trabajo que ha hecho este gobierno del presidente Petro respecto de cómo manejar y cómo tener presente en primera instancia el hecho cultural en el país. Esto no puede seguir en la condición en que se traía, y es bueno decir y mostrar que se ha venido trabajando, que usted lo hizo desde el escenario del ministerio, en donde debemos pensar en que el hecho cultural para la paz debe ser un comportamiento de vida, de tal manera que realmente se muestren los resultados sempiternamente. Quería presentarle una inquietud, ministro. En ese orden de ideas, ¿cree usted que está distante, que tengamos un talante para vivir en paz en nuestra Colombia? Yo creo que la palabra, la palabra clave aquí, más allá del tema de la paz, que es una palabra que vienes escuchando tú, Luis, hace, no sé, 50 o 60 años, que yo como niño empecé a escuchar en el año 82 cuando tenía 6 años y las calles de esta ciudad de Bogotá se llenaron de palomas blancas y hubo una promesa de paz que también fracasó y de ahí en adelante hay varias palabras que a mí me gustaría reivindicar y una idea en lo que acabas de decir que yo creo que también es clave. Las palabras son diálogo, conversación y convivencia. Y la idea de lo que acabas de mencionar, del que me interesa pensar es, yo no creo que sea la primera vez que estos temas están en las mentes de la sociedad. Creo que personas como tú y la generación que tú representas y muchos académicos, profesoras, profesores, antropólogos, historiadores, campesinos, líderes indígenas, líderes sociales, sindicales, periodistas, han permitido la emergencia de este momento en Colombia, sin el reconocimiento de que esto viene de un trabajo de largo aliento desde los años 50, desde los años 20 del año de hace un siglo, digamos, con las primeras luchas sindicales, obreras que protagonizaron Tomás Uribe Márquez, María Cano y toda esa generación, digamos, que trajo las ideas socialistas a Colombia e intentó unas aperturas democráticas que se concretaron en las primeras, digamos, en lo que llamaron la República Liberal en los 30 y que obviamente se fracasó otra vez por una embestida de los sectores conservadores de la sociedad, sin todos esos liderazgos, sin todas esas luchas campesinas, sin todas esas reformas agrarias a medias o hechas en partes y en lugares, sin la NUC, sin las conversaciones del Club Negro de Colombia, sin la gestación de la UNIC, sin el predio Putumayo, sin los parques naturales nacionales, es decir, sin todo lo que ustedes como generaciones anteriores y yo mismo hemos contribuido al país, esto no estuviera sucediendo. Eso lo tenemos que reconocer. Entonces, lo que tenemos también es un acumulado de esperanza que nos han convertido, y uso la palabra esperanza aquí porque el sujeto de la esperanza en este caso está ya, existe, está ahí, está posible, no es una idea, no es una hipótesis, sino ese acumulado de esperanza que está atrás es lo que tenemos que empezar a reivindicar. Nos convirtieron a los progresismos y a la izquierda y a los movimientos sociales en sujetos sociales estigmatizados, digamos, asociados a la lucha armada en Colombia y por ese lado aniquilaron cualquier posibilidad de compartir este territorio entre diversas ideologías. Y eso es lo primero que hay que discutir. Lo segundo, sin ese acumulado de la esperanza, hoy no podríamos actuar sobre el país. Pensemos que hace un siglo
nació un hombre que se llama Orlando Fals Borda, que como nadie pensó, por ejemplo, el ordenamiento territorial y las luchas sociales en Colombia. Sin Orlando Fals Borda hoy no podríamos pensar un problema concreto como la Mojana, que es un problema cultural. ¿Y por qué es un problema cultural? Porque la Mojana es un territorio inundado desde el principio de los tiempos, que una cultura que se llamaba los cenús sabía habitar, cosechar, vivir, y la mano devastadora de este sistema capitalista y después del neoliberalismo lo convirtió en un territorio para hacer unos negocios y unas ciénagas y hacer unos diques que se caen todos los años y ahí se hacen contrataciones públicas y lo convertimos además en un territorio de guerra, de desplazamiento, cuando ahí está el acumulado de la esperanza, que es como yo lo llamo, es de donde debemos, digamos, tirar hacia adelante. Entonces yo creo que la esperanza está atrás, podemos rescatarla, podemos tenerla a nuestro alcance. Yo le digo a los jóvenes hoy que han sido también definitivos en este momento de cambio social, sin los estallidos de 2019 y 2021, muy probablemente no hubiéramos concretado este momento de una manera tan efectiva. Yo le digo a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones y a los que estamos en el medio, proveámonos de todas esas esperanzas, proveámonos de todos esos trabajos, reconozcamos que la gente aquí lleva luchando mucho tiempo, que hay mucha gente que quizás no ha sido lo suficientemente visibilizada, pero que ha hecho trabajos increíbles. El tema de la transición energética que lideró mi compañero Andrés Camacho, egresado de la Universidad Distrital, además, es un trabajo encomiable porque esto es un ingeniero doctorado que lleva años estudiando el problema de la energía con dedicación, con disciplina, gracias a maestros y a profesores que tuvo en su universidad, o el liderazgo de la ministra Susana Muhammad con el tema ambiental, que se le mide a que la discusión pública no siga estando en si dieron una licencia, si están trangando el progreso, sino en que entendamos quiénes somos, el segundo país más rico del mundo en biodiversidad. Esa riqueza, ese capital, no es un capital que no exista, es un capital inmenso en el mundo de hoy. Y así sucesivamente en todos esos liderazgos, en el liderazgo de la ministra Gloria Inés Ramírez con la reforma pensional, que en todo caso logró cosas para Colombia. Y en todos esos liderazgos yo reconozco algo que es la esperanza allá para que podamos proyectarnos entonces en ese camino que yo llamo, en ese horizonte de posibilidades en el que todos tenemos que empezar a creer como personas, como seres humanos, como habitantes de un lugar. ¿Por qué nos tenemos que convencer de lo contrario, que es lo que ha hecho la derecha? Y es que somos pobres, es que aquí no alcanza la plata para nada, es que esta es una gente ignorante, es que esto es un platanal, es que esto no lo arregla nadie. Ese discurso cultural y mental está inoculado en muchas partes de la población y es lo que tenemos que empezar a discutir porque nosotros y ustedes lo estudiaron, porque nosotros y ustedes saben de la inmensa riqueza que tiene este país. Esta riqueza no es menor. Eso que aprendía uno en el colegio, que ya no lo enseñan porque no lo repiten mis hijitos más pequeños, que este es un país que tiene dos océanos, tres cordilleras, eh, está en el centro del mundo, tiene la montaña más alta al lado del mar. Eso no son entelequias, eso son realidades para un mundo que hoy está en una crisis tan profunda, en donde nosotros realmente, yo sí creo que representamos una inmensa oportunidad biológica y cultural para la especie humana. Eso ni más ni menos somos los colombianos y eso ni más ni menos es lo que nos tenemos que creer. Mm. Sí, hablando de este tema de polarización, que lo dije en la introducción, usted también ha hablado de esa fragmentación que tanto daño le hace a la cultura y la paz o la cultura para la paz. Eh, ¿Cómo este gobierno realmente contribuye a eso, a la no polarización, exministro? Me interesa la idea de polarización porque es una idea cultural de la Guerra Fría, digamos, de dos polos de poder, de dos ideas del mundo, una soviética, comunista y otra capitalista, que también se inocularon culturalmente en este país a través de la cultura popular, sobre todo de películas, en donde había malos y buenos, espías.
La caída del muro de Berlín entonces despolariza el mundo supuestamente y lo vuelve un mundo sin historia, un mundo que iba a triunfar el individuo, el neoliberalismo y todo aquello. Hoy nos quieren volver a sembrar esa idea de polarización. Yo no creo en esa idea de polarización. Yo creo que es una idea que no le sirve al país. Yo diría que tenemos que empezar a discutir otra idea. ¿Cuál es esa idea? La idea de no antagonismos, pero sí agonismos. En el país podemos pensar distinto y tenemos y podemos tener proyectos de país distintos. Y tú, Sonia, puedes ser de centro o derecha y crees en una sociedad conservadora en donde haya más mercado que Estado, y yo puedo ser de izquierda y considerar que tiene que haber más Estado y tiene que haber una inversión social mucho más significativa, y podemos empezar a discutir a partir de las ideas. Pero si seguimos pensando que la polarización es porque unos son buenos y otros son malos, porque unos son decentes y los otros son indecentes, porque unos son depravados y los otros son santos, porque unos son pobres y los otros merecen ser ricos porque trabajaron más. Yo creo que esas ideas del liberalismo y del neoliberalismo fracasaron, están fracasando. Lo que está en crisis hoy es el capitalismo, y el capitalismo tiene estrategias para seguir capturando nuestra manera de vivir en el mundo. Una de ellas es convencernos de que hay polos distintos. Yo le pregunto a la gente, ¿cuáles son los polos distintos? Si consideráramos que los polos son factores de poder que más o menos tienen el mismo peso, ¿cuáles serían esos dos polos hoy? Yo no los veo en el país. Yo lo que veo es un país con una inmensa capa de población en condición de pobreza que no se lo merece, es decir, un superpolo enorme de gente que no tiene justicia social, y cultural, y económica y epistémica, y un polito chiquito que ha concentrado todo ese poder y toda esa riqueza. Eso es polarización. Yo no creo que eso sea polarización. Yo creo que hay una oposición de ideas y de valores que tienen que empezar a ser discutidas. Y yo diría otra cosa, cuando yo discuto con personas de la derecha, yo lo que les digo es, este gobierno, en medio de todos sus yerros y de sus errores, no ha hecho lo que hicieron los anteriores gobiernos con los contrarios. Aquí no se ha perseguido, asesinado, perfilado. En este gobierno no murieron 6.402 muchachos, no le sacamos los ojos a nadie, no condenamos la protesta social de la derecha que salió a marchar, no hemos perseguido a nadie por sus ideas, lo cual sí hicieron los otros. Entonces ahí yo tampoco veo una correspondencia en una supuesta polarización. En este país hay una profundización de la democracia, no se han cerrado medios de comunicación, no se han, insisto, perseguido a contendores opositores políticos. Yo no veo a nadie de la derecha exiliado, como si hubo cientos de periodistas asesinados y exiliados, como Jaime Garzón, por poner un ejemplo paradigmático, o como Alfredo Molano, que se tuvo que ir del país, o como en los 80 Antonio Caballero, que también se tuvo que ir del país. Es decir, gente progresista, también de las élites unos, por supuesto. Entonces, esa supuesta polarización que está en las redes, en Twitter, que es un 7% de la población está en Twitter, o sea, eso no es nada. Son estrategias, a mi manera de ver, de este sistema para seguir creyendo que hay bandos iguales que están opuestos. Y yo no veo eso en Colombia. Yo veo en Colombia una sociedad que tiene ganas de avanzar, de industrializarse, de vivir una vida buena, de no seguir acumulando grandes fortunas. Cuando uno va a las regiones en donde hay grandes siembras de cultivos de coca, uno no ve allá ni a los indígenas ni a los campesinos estigmatizados por los anteriores gobiernos, llamados raspachines y guerrilleros. Uno no ve allá ni mansiones, ni narcotoyotas, uno ve pobreza. Entonces, ¿cuál polarización? En donde se siembra la hoja que después es transformada en cocaína, que enriquece capitales financieros en las ciudades, que ayuda a que se construyan infraestructuras en las ciudades. Esa es la gente que está polarizada contra la que está aquí. Yo no creo, yo creo que tenemos que empezar a pensar de una manera distinta, a conversar entre distintos y a no seguir creyendo que vamos a llegar a consensos y acuerdos. Las sociedades no se construyen así. Podemos caminar siendo distintos y diferentes y luchando por ideas de una manera pacífica, que es lo que ustedes están proponiendo desde el Instituto de Paz y desde este programa en la radio de la Universidad Distrital. En ese orden de ideas,
Es importante, señor ministro, no como su papel de funcionario, de ministro gubernamental, sino su papel como académico, como intelectual, como literato, como hombre dedicado al trabajo del conocimiento y del saber, como hombre ¿cómo se dice? Como promotor del hecho de la cultura, del escenario de las letras. mm, Tiene muchos elementos para, por ejemplo, preguntarle cuál debería ser el compromiso de la educación en el hecho cultural de la paz, dijo Juan David. Luis, yo creo que la educación es uno de los temas más trascendentales. Yo he leído con mucha atención los análisis que han hecho académicos y profesores como el profesor Julián de Subiría, que ha estado muy atento, reconociendo y señalando los hierros y los aciertos de este gobierno. He estado atento a los análisis del profesor Cajiao. Intento, por supuesto, mirar el otro lado, profesores que han hecho análisis como Mauricio García Villegas, Leopoldo Ferguson, que escribieron un libro que se llama La Quinta Puerta, que creo que es un libro muy interesante que muestra el apartheid educativo en que se convirtió Colombia. Yo creo que ahí, en ese campo de la educación, tenemos y nos merecemos una discusión también mucho más profunda, porque no solo se trata de la gratuidad de la educación, que es esencial y fundamental, sino también de los contenidos y en lo que se convirtió la educación pública en Colombia, de la salud y de la educación misma de los maestros en Colombia, de sus capacidades para, de alguna u otra manera, abrirse a estas ideas que estamos teniendo todos como sociedad, mostrar esas interculturalidades en el discurso educativo. La formación en historia que insistió el presidente no es solamente la inclusión de una asignatura en el pensum o en el programa educativo institucional, sino es la posibilidad de que los niños y las niñas en Colombia puedan entender cuál y dónde es el territorio en el que viven. La educación intercultural, incluso en la composición social de los colegios. Es decir, yo creo que aquí se necesita un debate muy profundo, una reingeniería profunda del Ministerio de Educación y del sistema de educación mismo. Yo creo que ahí hay asuntos espinosos, lo hemos visto en el FOMAC estos 2 últimos años, unas captaciones de recursos muy complejas por parte de actores de la corrupción, unas causas que son legítimas, pero que tienen que también tener correlatos, si se quiere, en lo que se está proponiendo desde la reforma a la educación. Y yo sí sería realmente un convencido de que el camino es la educación, pero no per se. No es solamente abrir más cupos, no es solamente decir que si nos educamos vamos a ser mejores, sino cómo es que nos vamos a educar. ¿Cuál es la lógica de la educación en un país intercultural? ¿Nos vamos a educar todos iguales? ¿Realmente eso es posible? ¿Es lógico que sigamos repitiendo el mismo discurso en todos los lugares? ¿Es lo mismo educarse en Puerto Nariño, en el Amazonas, que en el extremo norte de La Guajira? Yo considero que tiene que haber una cosa mucho más sofisticada para este país y obviamente yo sé que no es fácil. Los ministros han hecho sus mejores y mayores esfuerzos. El trabajo de Aurora Vergara fue un trabajo encomiable, fue un trabajo dedicado y el trabajo de Daniel, por supuesto, es un trabajo de alguien que proviene del movimiento, que es un joven, que ha hecho parte del movimiento estudiantil colombiano. Y en ese sentido, yo lo que creo es que todos nosotros lo que hemos representado en este gobierno y en el tema de la educación ha sido momentos que tienen que proyectarse hacia el futuro. Pero el tema de la educación, de lo que se ha intentado con la universidad pública, de volver colegio a universidad, yo creo que es por ahí, de volver a la educación técnica, de reconocer los oficios como oficios dignos que hacen parte del sistema de educación colombiano, de fortalecer el SENA, que es un gran instituto. No podemos condenar al SENA a hacer una cosita ahí para gente en condiciones a ver si salen de la olla, ¿no? El SENA es una cosa muy potente. Entonces, todo ese tejido de asuntos nos llevan otra vez a pensar por qué en los anteriores gobiernos nos dedicamos a discutir ser pilo paga para fortalecer universidades privadas y nos olvidamos de la educación pública del país, como si esa no sirviera, porque esa es corrupta, esa es mala, esa no sirve, todo lo tenemos que volver privado. Yo creo
que aquí tenemos uno de los temas centrales. Yo sí invitaría a la academia a empezar también a participar, a hacer foros sobre el tema educativo, a producir reflexiones, caminos. No es un tema que tampoco se va a solucionar de la noche a la mañana, pero yo creo que ahí está uno de los almendrones del asunto, como en la energía, como en el medio ambiente, como en el trabajo y como en todas las causas, como en la salud, por supuesto, y como en todas las causas que este gobierno ha abierto y que no va a solucionar en estos 4 años, pero que por lo menos dejó más abiertas aún de lo que se había hecho en el país, esas líneas gruesas de las soluciones y de la construcción de un horizonte de sentido para la sociedad colombiana. Sí, señor. Eh, como reflexión, hace hacer comentarios y críticas frente al hecho del rescate de culturas como elemento, como elemento de identidad, como factor sustancial para el avance en el buen vivir. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Porque hemos vivido tiempos donde el hecho cultural nunca era tan trascendental, tan determinante y fundamental como debe ser. Pero escuchamos diatribas, escuchamos críticas, ires y venires, donde realmente un país que no fue forjado y formado, que no tiene identidad frente a su hecho cultural. ¿Qué podríamos afirmar frente a eso, Juan David? Yo diría que, Esas críticas y esos comentarios, yo diría ¿para que, qué es que sirve? Creo que hay una falta, una poca sintonía frente a esto y un poco conocimiento, como hoy las noticias muestran que fue lo que pasó, que la promoción es de la cultura, de la educación, del construir, del hacer, de la comunidad, de la gente, y no, como se afirmaba hace un tiempo, que plomo es lo que hay. yo creo que las críticas, Luis, son legítimas, pero no son acertadas. Legítimas en la medida en que una sociedad tiene que poder ser crítica, incluso cuando está equivocada. Digamos, las sociedades críticas y los ciudadanos críticos también de lo que sabemos nosotros son muy importantes y el pensamiento crítico es esencial para una sociedad. Y digo que no son acertadas por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con ese concepto de cultura que, insisto, nos vendió el neoliberalismo de las industrias culturales, de las economías naranjas que trajo el anterior gobierno, de que la cultura tenía que avanzar básicamente al mismo ritmo del capitalismo o morir porque no era competitiva. Eso es un absurdo, eso lo sabe cualquier composición o nación o república o lo que sea, o organización humana. Sin cultura no se sobrevive, no hay horizonte sin cultura, lo sabe el mundo desarrollado, por eso hay una, desarrollado en los términos de ellos, por eso hay una reivindicación de lo cultural y de los hechos culturales hoy en toda Europa de sus propias culturas. Por eso hubo de alguna u otra manera unos mecanismos de oponerse a la globalización por parte de ciertas culturas en el mundo. Y eso estamos viendo hoy, que era verdad, que era legítimo, no porque la globalización haya sido mala per se, pero sí porque produjo unos daños inmensos en las culturas del mundo, de la manera en que se hizo y de la manera en que se promovió. En el país en particular, pongo solo dos ejemplos. El artesanado en el país lo sacaron del sector cultural y lo convirtieron en un asunto de comercio exterior. Hoy el artesanado en Colombia está en el Ministerio de Comercio Exterior. Eso es un absurdo. El artesanado es un hecho cultural indudable de un país y debería volver al Ministerio de las Culturas, y Artesanías de Colombia tendría que ser una entidad adscrita al Ministerio de la Cultura para que ese acervo de la artesanía en Colombia no solo sea un producto de comercialización, sino una entraña cultural del país, que es cambiar la mirada sobre esto. Pero como el neoliberalismo dijo que todos teníamos que ser de un mundo contemporáneo, hiperdesarrollado, moderno, todo lo que representara esos otros tiempos históricos, pues era pobre, era feo, era menor, no era legitimado por las instituciones culturales, y nosotros todos dejamos que eso sucediera. Creo que la resistencia de, insisto, académicos, grupos sociales, movimientos, ha sido definitiva y será definitiva para el país porque el reconocimiento de esas culturas regionales, locales,
representan el camino y el horizonte que podemos recorrer. ¿Hacia qué? El tema del turismo cultural en Colombia. El turismo hoy es el segundo renglón de la economía en Colombia. No se nos olvide eso. Pero un turismo sin cultura es un turismo extractivista, es un turismo que llega a depredar los lugares, como ha ocurrido con ciudades europeas y con playas en el mundo entero. Un turismo cultural, en cambio, ve y mira e imagina ideas que le interesan a otros. Voy a poner un ejemplo solamente y con eso creo que tenemos que cerrar. El carnaval de blancos y negros en Nariño, en Pasto. Si en Pasto, como se los propuse al alcalde y al gobernador, hiciéramos una ciudad carnaval y potenciáramos el arte y la artesanía de esas carrozas hermosas, inmensas, de esa energía que invierte todo un pueblo, en Pasto, en 4 días, del 4 o del 5 de enero al 9 de enero, entran 2 billones de pesos. Si eso se potencia, eso es una economía, es así, a través de la dignificación de las culturas. No al contrario, no es producir para vender afuera, sino es llevar al territorio la inversión y la posibilidad de que la cultura atraiga y se convierta en un factor determinante y diferenciador para las regiones de Colombia. Eso está regado por toda Colombia. A donde usted vaya, va a encontrar esto. Vengo de estar el fin de semana en el Tequendama y ayer le dije al gobernador que me encontré con él, hagamos, porque ha insistido en que el Tequendama es una subregión para el turismo cultural. En el Tequendama hay petroglifos, empezó el corazón de la industria cafetera en Colombia en el siglo XIX, hay haciendas abandonadas, hay una posibilidad de conversación con el territorio de la cultura inmensa. Y así donde usted vaya en este país, San Agustín, Pitalito, a donde usted vaya, aquí lo que aparece es una fuerza y una belleza que realmente, si no somos capaces de reconocerla, yo creo que no merecemos estar aquí de verdad. Mirémonos a nosotros mismos y reivindiquemos esta fuerza de lo que somos, porque créanme que no hay un lugar en el mundo o no hay muchos lugares en el mundo con esta diversidad y con estas posibilidades. Pues Juan David Correa, el ministro y ministro de la cultura, de las culturas, eh, queremos agradecerle su presencia, su participación y su exposición, yo, si me lo permiten decir, magistral, de cosas que no conocíamos, que no sabíamos, y que es, entre otras cosas, condición de trabajador del intelecto, nos ha hecho en el día de hoy saber como elementos y abono de lo que el deber ser de lo que es el hecho de la cultura y de las culturas. Nuevamente nuestros agradecimientos por su participación. Estaremos muy atentos para mirar en otro momento la oportunidad de que podamos volver a conversar para ver en estos escenarios de transcurrir de los días cómo avanzan todos estos aspectos, todas estas tareas importantes que usted hoy nos ha hecho saber y que veremos con confianza y permítame utilizar la palabra esperanza, van a ser posibles en nuestro escenario. Muchas Un gracias. abrazo, querido Luis, querida Sonia, al Instituto de Paz, a la UD Estéreo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces, ex ministro Juan David Correa, que ha enfatizado durante este programa la importancia de la cultura en la construcción de la paz en Colombia. Y con este buen invitado, este buen tema, terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.